Buenos días, alumnos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con la unidad número 2. Antes que nada, felicitarlos porque la verdad que el trabajito práctico número 1 que realizamos estuvo muy bien, con muy buenos resultados. Ya les voy a pasar a contestar a cada uno de ustedes algunas cuestiones, ¿sí? Para los que les ha quedado la duda, para que lo internalicen bien y ya tengan una buena respuesta para el parcial y puedan aprobar y tener la mejor nota. Así pueden promocionar. Bueno, les comento que en esta unidad número 2 vemos el lenguaje y la definición. Vamos a ver, primero que nada, el texto de Guy Bourg con otros autores que desde la página 17 a la 78, todo el capítulo 1 desarrolla todo lo que es el lenguaje y la definición. Bien, también vamos a ver el texto de Carrió, notas sobre derecho y sobre lenguaje, que son algunas cuestiones relativas directamente a lo que es el derecho y la interpretación y aplicación de las normas del derecho. Bueno, también les voy a dejar un PowerPoint para que vayan viendo. Yo lo voy a desarrollar ahora, entonces para que lo vayan viendo a medida que vayan viendo también el video. Yo les voy a explicar un poco lo que dicen estos autores. No es complejo para nada, es algo muy simple. Así que en esta unidad ya ustedes van a descansar un poco el intelecto porque no es algo complicado lo que vamos a ver ahora, simplemente son herramientas para poder tanto escribir como leer, como poder analizar textos. ¿Y para qué les sirva a ustedes? Para redactar. Recuerden que uno de los requisitos fundamentales para esta materia va a ser realizar el proyecto de investigación. Y para ello van a tener que redactarlo sabiendo utilizar bien el lenguaje. Bueno, comenzamos diciendo, y así como yo les estoy comunicando todo esto, a través de, por ejemplo, cuando les dije que el examen estaba muy bien, realicé esto. Esto significa que está todo bien, ¿no? Bueno, es un signo. ¿Qué pasa? Los lenguajes están comprendidos por signos y símbolos. Todos son expresiones y maneras de comunicarnos, ¿no es cierto? Ahora bien, hay un conjunto de símbolos que tienen significados, que están organizados y que constituyen un lenguaje. Pero a su vez hay signos que son naturales. Por ejemplo, el médico que advierte que su paciente tiene un alto grado de fiebre va a decir que eso es un signo de que hay una infección o hay algún problema de salud. Esos son signos naturales, o cuando vemos el cielo increíble ayer y hoy, cómo estuvo el cielo con los incendios de Córdoba. Yo vivo en una zona rural, en las afueras de Córdoba, y se veía el cielo muy oscuro, muy raro, y eso significa que hay incendios en las sierras. Yo desde chica que vivo aquí, y toda la gente que vive desde hace mucho aquí, es como que sabe leer esos signos de la naturaleza. Y hay signos que son naturales, ¿no es cierto? Pero hay signos que son artificiales. Por ejemplo, esto. Es artificial en el sentido que ha sido creado o ha sido asignado un determinado significado a ese símbolo o a ese signo, perdón. Entonces, ese signo que tiene atribuido un determinado significado es un símbolo. Y es un símbolo porque el significado es convencional, es decir, ha sido atribuido, creado por la sociedad y tiene a su vez una convención o un acuerdo tácito entre todas las personas de esa comunidad que consideran que ese signo tiene tal o cual significado. Así tenemos signos mundiales. Por ejemplo,
En buceo, si yo hago así, significa que está todo ok, ¿no es cierto? Bueno, los que conocen de buceo saben que esto es ok bajo el agua y hay distintos otros signos, pero son símbolos. ¿Por qué? Porque son signos artificiales, son signos que están. Todos están en nuestra mente, tenemos una representación mental del significado que nos da ese signo. Entonces los símbolos son signos intencionales con una convención tácita entre todos los miembros del grupo social. De esos símbolos se nutren o se componen los lenguajes. Los lenguajes se componen entonces por símbolos que están totalmente estructurados y organizados de una manera orgánica y que tienen una significación que sirven a la comunicación. Bien, ¿cuáles son los elementos de esta comunicación? Recuerden la relación de la comunicación. Por ejemplo, esta comunicación en la que estamos estableciendo ahora, en la que yo soy la emisora, hay un sujeto emisor, ustedes son los receptores, hay un sujeto receptor o varios receptores, de acuerdo a cómo sea la comunicación, y a su vez hay un tercer elemento que es el mensaje, la información que estoy transmitiendo. Y a su vez tiene que tener un medio, un canal, una vía. Bueno, en este caso, entre la comunicación que estamos teniendo hoy, la vía es grabar la clase, dado a que no lo puedo hacer online por el Zoom, y por Zoom o por Meet no lo puedo realizar, les dejo grabada la clase para que ustedes ingresen a las 2 de la tarde, a las 12 del mediodía y puedan tener su clase. Y todos puedan tener el material de estudio para poder leer, para poder organizarse. Bueno, ahora bien, más allá de qué es lo importante en esta comunicación que nosotros tenemos. Que el mensaje llegue a destino y que me entiendan. ¿Y cómo va a ser eso? Y dicen los autores, siempre el elemento 1 y el elemento 2, que es el emisor y el receptor, deben compartir un código en común. Y este es el lenguaje en común, el idioma en común. Si yo les mando esta clase a una universidad de China, evidentemente, si los chinos no saben un poco de español, no me van a entender absolutamente nada. Pero bueno, esta es la cuestión del lenguaje, la importancia que tiene el lenguaje para la comunicación. Tiene que ser compartido, ¿no es cierto? Bueno, además, el lenguaje, las palabras y demás, tienen una significación. Y esta significación es la relación que tiene el signo, los distintos signos o símbolos, con los fenómenos que representan. Estos fenómenos, esta relación o esta significación puede ser natural, como hablábamos recién con el tema de la fiebre y del médico que advierte que un paciente tiene fiebre. Pero el significado, esa es la significación, pero el significado de algo es algo que sí o sí ha sido atribuido, ha sido artificialmente creado, no es natural. Es algo que convencionalmente el ser humano y la sociedad le ha atribuido un significado. Y de eso se componen los lenguajes, de signos y símbolos que se les ha atribuido un significado específico para que represente ese signo, esa palabra, para que represente algo de la realidad, un fenómeno de la realidad. Y son determinados. Bueno, ¿cuáles son las clases del lenguaje o qué funciones cumple el lenguaje? Y todos los autores coinciden, digo todos los autores porque también ahí se sugiere la lectura de otros autores también, si ustedes quieren, yo les voy a mandar copy
que Irving Copy, que tiene un libro de lógica, y él al hablar de la lógica formal e informal, al hablar de la lógica informal, habla de esto, de las clases de lenguaje. Y más o menos refiere los mismos conceptos con otros ejemplos. Está bueno, yo se los voy a colgar también en el aula virtual, porque además lo vamos a ver en la otra unidad con lógica, pero para que tengan otra opción para leer si no les gusta Guibur. Son distintas formas de comunicar este mensaje que tienen los autores, distintas formas de escribir, pero que todos dicen más o menos lo mismo. Entonces yo les explico en base a Guibur, pero ustedes pueden ver Copy o pueden ver a algún otro autor si creen conveniente. Me preguntan, lo consultamos y no hay ningún problema. Son cuestiones básicas que se van a repetir en muchos libros de texto. Bueno, decimos entonces, dicen estos autores, ¿qué clases de lenguajes hay? Bueno, está el lenguaje natural, siguiendo también esto de los signos y los símbolos, el lenguaje natural y el artificial. Dentro del artificial vamos a tener una subclasificación que es el lenguaje técnico y el lenguaje formal. El lenguaje natural es el lenguaje dado, es el lenguaje que hemos aprendido desde que nacimos, es ese lenguaje que lo tenemos tan internalizado que ni siquiera lo pensamos. Es un lenguaje totalmente natural que tiene una infinidad, es vulgar, tiene una infinidad de significados. Y son descripciones, son emociones, son órdenes, son metáforas, son poesías, o sea, es un lenguaje riquísimo que va variando de acuerdo a la sociedad. En cambio, el lenguaje artificial es un lenguaje que está intencionalmente armado, es arbitrario porque uno decide qué significa una cosa, qué significa otra, va definiendo y especificando los significados o lo que representa un determinado vocablo o una determinada palabra. Entonces, el lenguaje artificial, decimos, se subclasifica a su vez en el lenguaje técnico y en el lenguaje formal. El lenguaje técnico es el que va a asignar significados específicos a distintos vocablos o a distintas expresiones de acuerdo al área de la ciencia en la que uno se encuentra, que va a dar una tecnicidad a su lenguaje para poder describir mejor las teorías. Entonces, en todas las ciencias vamos a tener un lenguaje técnico. Y el lenguaje formal es en realidad un lenguaje de signos que no importa aquí su contenido, sino que va a importar las fórmulas. Y dentro de este lenguaje formal vamos a encontrar lo que es la lógica simbólica, la lógica formal, que ya la vamos a analizar, y el álgebra o la matemática, ¿sí? Son fórmulas, es un lenguaje totalmente formal que tiene atribuidos sus significados, que no se le, digamos, que no tiene importancia sus significados, sino que tiene importancia sus fórmulas lógicas. Bueno, dentro de la ciencia del lenguaje, si bien en Aristóteles ya había parecía haber una ciencia del lenguaje, el que lo desarrolló fue Saussure, a partir del año 1900 aproximadamente, en que desarrolla la ciencia de la lingüística. Y dentro de la ciencia de la lingüística tenemos a la semiótica, que la semiótica es la ciencia que va a estudiar justamente la relación en este gráfico de lo que es la comunicación entre el emisor, los elementos de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, información, la vía o el canal o el medio, y este lenguaje, este código que tiene que coincidir entre el emisor y el receptor para que se dé
para que llegue ese mensaje a destino, para que sea funcional la comunicación y cumpla su finalidad. Entonces, hay una teoría también general de los símbolos. La lingüística, entonces, va a estudiar todos los lenguajes naturales. Estos lenguajes de los que hablamos, la lingüística se encarga de estudiarlos. Entonces, por un lado, se divide lo que es la lengua, que la lengua es justamente este sistema de signos y qué reglas tiene y por qué reglas y usos se rige, es un producto social. Y también es un conjunto de convenciones necesarias entre la sociedad. Entonces, de esa manera se conforma una lengua. Es el idioma, por decirles, la lengua española, la lengua inglesa, la lengua alemana, la lengua del latín. O sea, cada idioma y cada idioma cada lengua es un sistema de signos que tiene atribuidos sus significados, que tiene las reglas, los usos, hay reglas de gramática, de ortografía, de sintaxis, que lo vamos a ir viendo. Cada idioma es una lengua. Y el habla es el acto por el cual yo pongo en práctica esa lengua, ese idioma. La ciencia del lenguaje también se puede analizar de una manera o se puede enfocar o se puede ver desde un enfoque sincrónico. Sincrónico significa que yo puedo realizar o que se realiza en sí para poder analizar un lenguaje un corte temporal, o sea, en un determinado momento, espacio y justamente de tiempo. En la actualidad, por ejemplo, hoy uno puede decir, uno puede describir cómo es la lengua de manera estática, y son en esos momentos donde uno puede desarrollar un diccionario, donde en el diccionario se expresan los significados y se describen los significados de cada vocablo. Igual la gramática, cuáles son las reglas de uso en determinado momento temporal. ¿Por qué? Les digo, porque esto va evolucionando y esto va cambiando. Y esa es la otra forma o el otro enfoque que se le puede realizar al lenguaje. Y que es un enfoque diacrónico. Diacrónico significa que yo voy a tener en cuenta esta línea del tiempo a la hora de analizar determinado uso o determinado lenguaje o lengua. La sintaxis es una rama de la lingüística en la cual va a estudiar cuáles son los signos, sin importar su significado, ¿sí? Va a estudiar la forma que se deben realizar los distintos oraciones o expresiones. Y la semántica estudia los signos y su relación con los objetos a que representa. Entonces ahí sí se estudia los significados. Y por último, la pragmática es otra de las ramas de la lingüística que se encarga de estudiar la relación de los signos con las personas que lo realizan o que los utilizan, digamos, a esas expresiones. Bueno, entonces, viéndolo hacia el lenguaje, uno puede advertir que hay dos niveles de lenguaje, dice Guibord. Hay que diferenciar el lenguaje que es el objeto del lenguaje que es la descripción de ese objeto. Entonces, el lenguaje objeto es cuando yo tomo al lenguaje como objeto de estudio y voy a estudiarlo. En cambio, el metalenguaje, otro nivel de lenguaje, es un lenguaje por el cual yo voy a describir alguna investigación, resultados de mi investigación. Entonces dice él que el metalenguaje son las condiciones de verdad de una proposición. ¿Por qué? Porque se va describiendo
con ese lenguaje que uno utiliza, uno va describiendo los resultados de una investigación, las soluciones a posibles hipótesis. Entonces, dentro de este metalenguaje, meta significa más allá. Entonces, siempre que veamos un vocablo que empieza con meta, es más allá de, ¿sí? Si yo digo metalenguaje, es más allá del lenguaje. Yo no estoy analizando la lengua, el lenguaje, el idioma, las reglas, la lingüística, sino que estoy analizando la forma de usar ese lenguaje en mi investigación. Entonces es un metalenguaje, está más allá del lenguaje. Son dos niveles de análisis distintos, ¿se entiende? Entonces, dentro de este metalenguaje tenemos el lenguaje normativo del derecho. Sabemos que el derecho es un sistema de normas y estas normas están escritas en un lenguaje. Y este lenguaje es el metalenguaje, dicen. El metalenguaje prescriptivo son las normas, porque prescriben determinada conducta que se debe seguir en una determinada sociedad. Entonces, este metalenguaje normativo es descriptivo, es prescriptivo. Y también tenemos el metalenguaje descriptivo, que vendría a ser la interpretación de esas normas que realizan los juristas. Entonces, el metalenguaje prescriptivo, las normas, y el descriptivo es la interpretación de esas normas. Yo describo lo que dice la norma. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los usos o las funciones que tiene el lenguaje? Y los autores entienden que hay tres grandes usos o funciones del lenguaje. El descriptivo o informativo, el expresivo o emotivo y el prescriptivo o el que da órdenes. Ahora bien, el uso descriptivo o informativo es el que se realiza mediante la formulación de afirmaciones o de negaciones sobre un estado de cosas. Es el que describe objetos, es el que describe fenómenos, es el que describe características, y es usado para afirmar o negar categorías, categóricamente. Es el utilizado para realizar los razonamientos deductivos, inductivos, y cumplen una función informativa o descriptiva. Otra de los usos que, volviendo a este uso descriptivo, es la función del lenguaje que deberíamos utilizar en una investigación. Cuando ya estamos formulando o describiendo nuestros resultados de investigación, cuando uno también va a crear el área de estudio o va a delimitar cuál es el área de estudio que va a desarrollar, también está utilizando la función del lenguaje descriptivo o informativo. Otro uso es el uso expresivo. Es donde nosotros vamos a expresar los sentimientos, las emociones, formas de pensar, actitudes. Ese es el propósito, la finalidad, la función. Por excelencia es la poesía, pero hay veces que hay expresiones que no hablan de poético y no es poético, y sin embargo siguen realizando demostraciones de sentimientos. Y este uso descriptivo, este uso del expresivo del lenguaje no puede ser utilizado en un ámbito científico. Todo lo que sea expresión de subjetividades no debería estar en un contexto científico, porque no es posible someterlo a una prueba de validez.
no puede ser verdadero o falso la expresión de sentimientos de una persona en el marco científico. Así que tengan en cuenta eso a la hora de redactar. El investigador debe despojarse y de toda subjetividad y tratar de ser lo más objetivo posible para realizar una investigación científica. Otro de los usos y funciones del lenguaje, como decíamos, es la prescriptiva, o le queda órdenes, la directiva. Es cuando se lo usa con el propósito de causar en el otro una acción, una reacción. Yo necesito que la otra persona realice algo. Entonces yo lo voy a invitar, o lo voy a mandar, o lo voy a coaccionar a que realice algo, de acuerdo a la forma en que se redacte, digamos, esta expresión. Entonces puede ser una expresión que está solicitando la acción de otra persona y, por ejemplo, dice, son todo tipo de discursos directivos o de órdenes. Sin embargo, hay expresiones que pueden significar una orden y que sin embargo estén redactados, y esto es formas de discurso que tienen que diferenciar lo que es la función del lenguaje con las formas del discurso, porque hay una forma que yo puedo escribir algo que pareciese una expresión de sentimiento y sin embargo está dando una orden. Así que hay que diferenciar lo que son estos tres grandes usos del lenguaje. También hay un cuarto uso del lenguaje, que es el lenguaje ceremonial, que no lo puse en el PowerPoint y lo menciona uno de los autores, que es este tipo de lenguajes para los rituales, para las ceremonias, que bueno, no lo incluí, pero es otro tipo de función que podría llegar a estar en algún texto. Que de hecho hay textos en los cuales está. El lenguaje, siempre dentro del lenguaje prescriptivo, siempre va a estar destinado a resultados, a necesitar un resultado, a obtener un resultado. Y las formas del discurso, para diferenciar, vimos las funciones. Las formas del discurso, generalmente en gramática, se distinguen los distintos tipos de oraciones. O sea, uno puede tener dentro del lenguaje, ¿no es cierto?, formas de discurso que la oración esté redactada de una manera. La oración es una proposición, digamos. Es una unidad del lenguaje que expresa un pensamiento completo. ¿Cuáles son estas oraciones? Bueno, está la oración declarativa, la que va a describir o va a informar, la declarativa. Después es una oración común en la cual hay descripciones de objetos, de fenómenos, ¿sí? Oración declarativa o forma de discurso declarativo. Después hay otra forma del discurso que es el interrogativo. El interrogativo, todos sabemos que es realizar preguntas, realizar cuestiones. Cuando uno se pregunta determinadas cosas, es interrogativo. Después están los imperativos, que los imperativos tiende a emitir una orden, donde está redactado de una manera que está ordenando. Y por último, los exclamativos, las oraciones exclamativas en las que están manifestando
una situación manifestando una emoción. ¿Mm? Ahora bien, dijimos que tenemos que distinguir bien esto. Las formas, estas formas de las oraciones en las cuales están redactadas, de los usos, de la función que tiene ese lenguaje. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad que tenía o que tiene esa oración? Entonces, por ejemplo, si yo digo, pasé un momento muy agradable en esta fiesta, en la fiesta de anoche, es una oración declarativa, ¿no es cierto? Pero la función que tiene o el uso que tiene es más que nada expresivo. ¿Por qué? Porque yo estoy expresando que le pase bomba, que le pase bien, pero utilizo una oración que es declarativa. Ahora bien, si yo digo, si yo voy a un bar, me siento en el bar, viene el mozo y le digo, me gustaría tomar un café. Yo lo dijo en forma interrogativa, pero en realidad su función o el uso que tiene está destinado a provocar en el otro una acción, que es que me traiga un café.